Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas las que habéis venido hoy a la octava sesión del seminario Miradas de la Crítica. La sesión de hoy tratará sobre Franz Neumann y para ello tenemos a Pablo López Álvarez. Pablo López Álvarez es profesor titular en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense, licenciado en Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela y doctor por la Universidad Complutense con la tesis Razón dialéctica y crítica total, análisis de la idea de cosificación en Lucas, Horkheimer y Adorno. Sus líneas de investigación principales son la teoría política y la teoría crítica, tratando con especial profundidad la racionalidad neoliberal, los procesos de subjetivación y la cuestión del trabajo. Es codirector del Grupo de Investigación Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad e investigador principal, junto con Núñez Sánchez Madrid, del proyecto de investigación Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada, una investigación de filosofía social, que igual conocemos mejor por el nombre de Precarity Lab. Dentro de sus publicaciones más en línea con el autor a tratar hoy, podemos destacar el artículo Behemoth o la ilustración devastada, reconsiderando a Franz Neumann, o la participación en la obra colectiva ante la catástrofe, pensadores judíos del siglo XX, con el capítulo Democracia, Poder, Derecho, Franz Neumann y la tragedia de la libertad moderna. Muchas gracias por venir, Pablo, y cuando quieras. Pues muchas gracias, Zoe, muchas gracias por la invitación, por la organización y por toda por la iniciativa misma, hacer un seminario de teoría crítica, que además he visto que tiene una selección de autores relativamente amplia e importante. Y bueno, por supuesto, gracias a las personas que están aquí, que han acudido a esta sesión. Bueno, lo que me corresponde, como se ha dicho, es hablar de Franz Neumann, de la figura de Franz Neumann, que es, bueno, ahora voy a partir de la circunstancia más habitual, que es que Franz Neumann no sea un autor conocido en profundidad, aunque se sabe de su vinculación con el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, y que, bueno, es un autor fundamentalmente conocido por la obra del 42, Behemoth, la obra sobre la estructura y la praxis del nacionalsocialismo, publicada en inglés en el exilio norteamericano en el año 1942, una de las grandes obras de la producción del instituto y claramente una obra de referencia, a veces no tanto en filosofía cuanto en historia, en historiografía, en sociología del nacionalsocialismo, y que es un texto realmente impresionante de estudio con base empírica de la estructura administrativa, jurídica, laboral, ideológica del nacionalsocialismo en unas condiciones de discusión que son las que quería mínimamente ilustrar en esta exposición. Sin embargo, la trayectoria de Neumann es más amplia que la referencia a ese texto sobre el nacionalsocialismo y nace ya en el contexto específico de Weimar. Entonces quería hacer también una reconstrucción de algunas de las posiciones de Neumann durante el periodo importante filosófica políticamente, jurídicamente, del periodo de entreguerras y del exilio a partir del año 33. Parto de esta advertencia, la advertencia de que es verdad que Neumann está vinculado al Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, que es uno de los teóricos que desde el punto de vista de la filosofía política es más reconocido y más renombrado, pero que al mismo tiempo tiene una trayectoria que no lo vincula al instituto hasta un momento relativamente avanzado de su obra. O sea, Neumann está en Frankfurt, estudia en Frankfurt, y conoce a algunos de los miembros del instituto, particularmente Adorno, en la etapa en la que están estudiando en Frankfurt, en el año 21, pero su trayectoria es una trayectoria singular, por cuanto que no es tanto una trayectoria académica, sino una trayectoria laboral, como abogado laboralista en ejercicio durante el periodo de Weimar, como alguien que no se mueve tanto en el ámbito de la academia o de la producción académica, sino más bien en el ejercicio cotidiano, como abogado laboralista, vinculado a algunos de los grandes sindicatos alemanes,
Sindicato de la Construcción, Sindicato del Metal, y que por lo tanto está más que inscrito, digamos, en las discusiones filosóficas intelectuales de la academia, en la práctica laboralista durante ese periodo tan particular de la historia alemana y de la historia europea, y que es solo en el momento del exilio, a partir del 33, él está ya fuera de Alemania, y en el año 36 es cuando él se vincula formalmente al instituto, por lo tanto ya en el exilio estadounidense, en Nueva York, vinculado como asesor legal y como investigador, ¿no?, al núcleo de la teoría crítica, que ya está considerablemente reducido a esas alturas en el exilio de Nueva York, con Horkheimer, con Adorno, con Marcuse, con Kirchheimer, y es ahí donde desarrolla las investigaciones que conducen a esa obra que acabo de mencionar, que es el Behemoth, el estudio sobre el nacionalsocialismo. Pero la serie de encuentros y desencuentros con la tradición crítica pues definen una trayectoria que es una trayectoria bastante particular, que lo vincula más con algunas discusiones que tienen lugar fuera de la teoría crítica, con Carl Schmitt, con Hermann Heller, con Sinsheimer, con Karl Renner, digamos, las discusiones constitucionales y jurídicas de Weimar, más bien que aproximaciones de naturaleza filosófica o de naturaleza que reconocemos más adecuada a la teoría crítica, y es por ahí por donde desarrolla una posición pues muy claramente arraigada en las discusiones jurídicas, en las discusiones constitucionales y en particular en el ámbito del trabajo. Y al mismo tiempo, ¿no?, que se reconoce, ya digo, esta trayectoria singular, que no es asimilable pues al grupo de teóricos que estaban unidos desde el principio al Instituto para la Investigación Social. Al mismo tiempo creo que lo interesante es intentar ver de qué manera Neumann, desde el punto de vista de la teoría del derecho, desde el punto de vista de la teoría política, se está haciendo cargo de un conjunto de problemas que son los propios de la teoría crítica, que diría que guardan una relación directa con el problema del cambio civilizatorio, del cambio epocal, de lo que podemos considerar el fin de la época burguesa, del fin de la época liberal, ¿no?, del conjunto de modificaciones económicas, jurídicas, institucionales, culturales, que preocupan a la teoría crítica desde otros ángulos de aproximación o de incidencia. A Benjamin, desde luego, a Adorno, a Horkheimer, ¿no?, la preocupación por la manera en la cual modificaciones económicas completamente determinantes, políticas o jurídicas, no solo plantean un objeto diferente a la reflexión filosófico-política, sino que implican un cambio en las categorías críticas mismas, ¿no? Eso es lo que me interesa subrayar de entrada, porque creo que recoge algo como el núcleo de la teoría crítica, no tanto la percepción de una mutación histórica que se mueve en niveles muy distintos, sino también la idea de que la filosofía está siendo interpelada de una manera fundamental y que el mismo dispositivo crítico tiene que desarrollar categorías propias, específicas, para pensar un cambio de experiencia, un cambio cultural, un cambio político, que tiene que ver con esto, con la crisis de las formas de reproducción social decimonónicas, desde el punto de vista también de la filosofía del derecho, pero de la filosofía política, de la filosofía de la cultura, aquello que preocupa a Benjamin en los años 20, que tiene que ver con las mutaciones de la experiencia, aquello que tiene a Benjamin pensando desde el punto de vista sobre todo de la crítica literaria, pero también de la teología política en el año 2021, sobre la violencia y su relación con el derecho, aquello que preocupa a Adorno en relación con las modificaciones culturales, que tiene Adorno en Viena estudiando música, formándose como compositor y desarrollando esa particular sensibilidad para el cambio cultural, es lo que Neumann está pensando desde el punto de vista constitucional y jurídico, ¿no? Pero no deja de pertenecer a la misma atmósfera en la cual se entiende que hay una forma de reproducción social que se ha venido abajo, que ha encontrado su final, ¿no? que el lenguaje con el cual se entendía la sociedad y se entendían los sujetos, ¿no? Y su lugar y su forma de adaptación al orden social y de autoconservación se han modificado de tal modo que es necesario un anclaje diferente a las categorías filosóficas, ¿no? Y lo subrayo porque pienso que es necesario atender a esta cuestión como propia de la teoría crítica, digamos, el anclaje de los debates filosóficos en contextos
históricos y sociales específicos, el anclaje de las categorías filosóficas en contextos determinados y la idea o el reconocimiento de que las transformaciones culturales están exigiendo cambios intelectuales, como los que planteará Horkheimer en particular a partir del año 30, ¿no? Pensar las modificaciones, ¿no? Según dice en su famosa conferencia inaugural, cuando se hace cargo de la dirección del instituto, pensar las modificaciones económicas, psicológicas, culturales, a partir de una aproximación de carácter interdisciplinar, una investigación realmente muy compleja, que articulaba distintas áreas del conocimiento científico y que tenía la idea de una renovación de las ciencias humanas, de una renovación de las ciencias sociales, pero también de la filosofía como tal. Y en esa pretensión de anclar el lenguaje filosófico en las transformaciones epocales, creo que Neumann tiene el carácter específico de hacerlo desde una rama que no es particularmente privilegiada en la producción del instituto, que es la filosofía política, ¿no? Hay muy pocos artículos en la producción intelectual de la teoría crítica centrados en el área de la filosofía política, y el propio Neumann en realidad publica muy poco en las revistas del instituto. Publica más bien como correspondía a su formación y a su militancia en organismos, bueno, de expresión de la clase trabajadora, de los sindicatos, en aquellos medios de comunicación que estaban más vinculados a la socialdemocracia alemana, ya digo, sobre todo a la producción sindical y al nuevo derecho del trabajo, en relación con Sinsheimer, en relación con los debates constitucionales de Alemania a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto en ese mismo contexto en el cual hay que ubicar a Lukács, a Korsch, a los debates sobre la renovación del marxismo, que inciden también en la reflexión de Neumann de una manera muy, muy importante. Entonces, venía pensando que el recorrido de Neumann es tan complejo como el de la época. En realidad su vida no es demasiado extensa. Él nace en el año 1900 y muere en el año 1954 en un accidente de tráfico, una vida relativamente corta, que sin embargo tiene la misma complejidad de ese tiempo, de alguien que ha nacido, pues, como otros representantes de la teoría crítica, justo en el umbral que separa el siglo XIX del siglo XX, y que atraviesa ese periodo de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Alemana del año 18-19, de la Constitución de Weimar, del periodo de entreguerras, de la crisis económica, del periodo de la hiperinflación, del ascenso del nazismo y a partir del año 29-30, del exilio, del retorno posteriormente a la Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el cual es inevitable que las posiciones de Neumann sufran algunas variaciones importantes, ¿no? Y que precisamente porque la orientación de la teoría crítica tiene que ver con hacerse cargo de modificaciones epocales, pues esa época es extraordinariamente densa, ¿no? Todo el periodo que va, digamos, del 20 al 33 inicialmente y posteriormente ya en el exilio, está cargada de mutaciones a las cuales hay que dar una respuesta teórica específica. Entonces, quizá hacer una reconstrucción completa de la trayectoria de Neumann, insisto, teniendo en cuenta que es una vida corta, es demasiado prolijo. Entonces quería hacer, como menciono, algunas de sus categorías fundamentales y más bien animar u orientar la lectura de los textos de Neumann. El primer punto de anclaje de su producción, insisto, una producción que no es académica, sino que tiene que ver más bien con la militancia y con la práctica profesional de Neumann, es el ámbito del trabajo en su relación con la democracia y en su relación con la transformación social. Y pensar la democracia o la exigencia democrática, la exigencia de la democracia alemana en relación con las organizaciones del trabajo y con el nivel de organización del movimiento obrero alemán, ¿no? A la altura de 1914, 1915, y pensar la posibilidad de una democracia en términos profundos, en términos sociales, a partir de la vinculación de las instancias políticas con las propias prácticas de autoorganización del movimiento obrero, ¿no? Pensar la naturaleza de la democracia en sentido radical en su conexión con el trabajo, ¿no? De una manera que seguramente es
característica de ese periodo en el cual la referencia a la democracia, la referencia a la revolución, la referencia al trabajo tiene una resonancia enormemente radical y enormemente amplia, ¿no? La primera democracia instaurada en territorio alemán en el momento de la máxima, en el máximo nivel de organización del movimiento obrero alemán, europeo, pero fundamentalmente alemán, y la confluencia enormemente radical entre la historia de la democracia y la historia del movimiento obrero, que le da, yo diría que una radicalidad muy particular que hace que seguramente la noción de democracia no haya vuelto a resonar de la misma manera que resonaba entonces. Y el referente jurídico constitucional en el que se mueve Neumann, en el que toma sus primeras decisiones teóricas, es obviamente el referente de la Constitución de Weimar. Más ampliamente el referente del nuevo constitucionalismo, a veces llamado constitucionalismo social, una corriente de producción normativa que en realidad no es tanto originaria de Europa, sino que puede ampliarse por sus extremos, que parte de la Constitución mexicana, de la Constitución de los Estados Unidos de México en el año 1917, que se vincula a la Constitución soviética, a la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado de la Unión Soviética, a la Constitución austríaca, a la Constitución de Weimar y a la Constitución Republicana Española del año 31. O sea, ese periodo constitucional que iría del 17 al 31, seguramente la Constitución Española es la última representación importante de esa tradición del constitucionalismo social, que en el caso de Alemania, por supuesto, tiene características propias, pero que diría que en general podríamos ubicar en esta referencia a las modificaciones en el lenguaje jurídico, en el lenguaje político, con algunos rasgos específicos. Ya digo, Neumann lee a partir de la Constitución de Weimar como su posible desarrollo, como su posible utilización para pensar una transformación social profunda. Entonces diría, si tengo que resumir, porque creo que es importante, algunos de los rasgos de este neoconstitucionalismo, de este constitucionalismo social, señalaría esquemáticamente de entrada el reconocimiento del sufragio universal, o de la democracia, entendida en este sentido el sufragio universal. Por supuesto, un elemento importantísimo dentro de la reordenación de las fuerzas políticas en Alemania, ¿no? El reconocimiento del sufragio universal, pero también la inclusión en el lenguaje constitucional de los derechos económicos, de los derechos sociales, bueno, que se ha convertido pues, prácticamente en una letanía, ¿no? Referirnos a la vivienda, a la sanidad, a la educación como derechos económicos, como derechos sociales, a veces derechos de segunda generación, que se ven reconocidos de una manera explícita en el máximo nivel constitucional, bueno, también en la Constitución de Weimar, generando una gramática de los derechos que es diferente, que tiene un carácter específico con respecto a la tradición específicamente liberal del reconocimiento de los derechos civiles o políticos. Entonces, la inclusión, sobre todo en la segunda parte de la Constitución de Weimar, y más en concreto en la última, en la quinta parte, dedicada a la vida económica, el reconocimiento de derechos sociales, económicos fundamentales. Creo que una manera quizá más adecuada de presentar esos derechos es diciendo que el derecho social es el que se hace cargo de la dignidad corporal, de los sujetos, ¿no? Que introduce, insisto, en el máximo nivel constitucional, la dignidad somática, la dignidad corporal, ¿no? Aquello que tiene que ver no tanto con los derechos de iniciativa, de contratación, de expresión, de defensa de la arbitrariedad del poder, sino más bien aquello que guarda relación con lo específicamente social, ¿no? Y los debates son muy intensos. Carl Schmitt, posteriormente Hannah Arendt, con respecto a la relación entre lo civil y lo social. Bueno, el constitucionalismo social es aquel que hibrida de una manera históricamente original el lenguaje de lo civil con el lenguaje de lo social, el ámbito de las necesidades corporales con el ámbito del derecho, con el ámbito del reconocimiento de derechos inalienables, de derechos que quedan garantizados a través de mayorías reforzadas en el Parlamento.
pero además del reconocimiento de derechos, ese tipo de constituciones y también la Constitución de Weimar se dotan de vías de intervención en el ámbito económico, ¿no? De formas de expropiación, de formas de nacionalización, de formas de intervención en reformas agrarias, en reformas económicas. Tienen un sentido que podríamos llamar genuinamente republicano de la propiedad, en el sentido de que la propiedad obliga, de que la propiedad no es tanto un derecho exclusivo y excluyente, sino que más bien se vincula a necesidades sociales o a compromisos sociales, ¿no? Célebremente en la Constitución de Weimar, la idea de que la propiedad obliga, que está vinculada, digamos, a una utilidad común, y que por lo tanto el derecho de propiedad como tal es un derecho que está menos protegido constitucionalmente que otro tipo de exigencias de naturaleza social vinculadas a la noción del bien común. Y finalmente diría que en todas estas constituciones aparece además una ampliación de la idea de democracia, que ya no es la del sufragio, que ya no es tampoco siquiera la relación con los derechos sociales o con las prácticas intervencionistas del Estado, sino que es la introducción de la política de los consejos o de la democracia entendida como participación de las clases trabajadoras en los distintos niveles de la política municipal, regional, estatal y también en la gestión de la producción. Consejos obreros, consejos de fábrica, consejos territoriales, consejos estatales o imperiales, no sé muy el lenguaje de la época, consejos estatales, en los cuales la clase trabajadora tiene derecho a la participación en igualdad de condiciones en la determinación no solo de las condiciones salariales y productivas, sino también de la marcha en general de la producción y de las necesidades estratégicas de la producción. Ahí es completamente fundamental el artículo 165 de la Constitución de Weimar, cuyo autor casi personal es Sinsheimer. Hugo Sinsheimer, uno de los padres de la Constitución de Weimar, que es además tutor y compañero en el despacho de abogados de Neumann. Bueno, Sinsheimer, quizá lo conozcáis, es uno de los padres del derecho laboral europeo, específicamente alemán, y que se encuentra vinculado de una manera directa a Neumann y que es redactor de ese artículo 165, que es el que introduce el reconocimiento de los consejos obreros en los distintos niveles de la administración alemana y también de los consejos de fábrica. Entonces, digamos, el desarrollo de un programa constitucional que, diría, permite a Neumann entender la nueva gramática de los derechos, la nueva gramática de los derechos, que son derechos que ya no se entienden desde el punto de vista de una limitación, ¿no? O de una lucha contra la arbitrariedad de los poderes públicos o del soberano, sino más bien como compromisos positivos, y ni siquiera como derechos de integración, sino como derechos de emancipación, compromisos activos que derivan de una intervención positiva del Estado, dirigida a la garantía de la justicia social o de la igualdad social y de la extensión de la idea misma de democracia. Entonces, el punto de partida de Neumann, diría, tiene que ver con la cristalización de la nueva arquitectura constitucional, suficientemente original realmente para pensar las nuevas dinámicas del poder, que por supuesto se desarrolla en un entorno enormemente conflictivo, en el entorno de la Revolución Alemana, desde finales de la Guerra Mundial, ¿no? La Revolución Consejista, la Revolución Espartaquista, la durísima represión de los movimientos comunistas, consejistas, el terror a la extensión de la Revolución Bolchevique en Alemania, ¿no? Entonces la búsqueda de vías que no sean revolucionarias, pero que al mismo tiempo estén en condición de responder a las demandas de las clases populares, de las clases trabajadoras, y que generan este orden en el cual se puede decir el lenguaje jurídico europeo se da una forma distinta.
que Neumann reconoce como una forma que no es puramente una extensión de los derechos liberales o de los derechos burgueses, sino que entra de alguna manera en colisión con esa tradición y que reconoce de una manera decisiva la dimensión del poder que atraviesa las relaciones sociales. Sobre todo desde el punto de vista del derecho al trabajo. El derecho al trabajo politiza las relaciones laborales. Se entiende que es necesario no solo garantizar la libertad de los individuos frente a las intromisiones del poder, sino más bien suprimir positivamente el dominio de los poderes privados, ¿no? El poder privado concentrado, intervenir activamente en el espacio de lo social para garantizar las condiciones de una igualdad material y de una justicia material. Un elemento filosófico que aquí me parece crucial es la percepción de que el desarrollo normativo de la modernidad no es internamente congruente, sino que se dan relaciones de contradicción o de tensión. El desarrollo del derecho social entra en colisión normativa con la protección de derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. Entonces no es algo así como una ampliación del lenguaje jurídico, como una segunda generación de derechos, sino que más bien desde el punto de vista... Neumann no lo vincula, pero yo prefiero vincularlo a la tradición del pensamiento hegeliano, según la cual el desarrollo normativo moderno es un desarrollo que está cargado de colisiones normativas, ¿no? De equilibrios que quedan ejemplificados en la introducción, por ejemplo, del derecho laboral, que viene necesariamente a limitar, por ejemplo, la libertad de contratación, ¿no? O la libertad de iniciativa. Establecer condiciones que garantizan la libertad de los sujetos, en tanto que sujetos no explotados, en tanto que sujetos cuya explotación se ve limitada o regulada por el Estado, pero que ya no depende de un reconocimiento de la libertad de contratación o la libertad de comercio, sino más bien una limitación a ese derecho como un derecho ilimitado, como un derecho absoluto. Entonces, esta idea según la cual el desarrollo legal de la modernidad o el desarrollo de la ilustración, por decirlo en estas categorías que solemos preferir en las facultades de filosofía, ¿no? Es internamente contradictorio, es un espacio de colisiones normativas, entre las cuales es necesario establecer preferencias, es necesario establecer jerarquías, es necesario establecer equilibrios que son también equilibrios de fuerzas sociales. Me parece determinante, y aquí seguramente la influencia más clara de Neumann, o el autor con el cual Neumann está en diálogo, es Carl Schmitt. Cuando está viviendo en Berlín, Neumann asiste a los seminarios de Carl Schmitt en Berlín a finales de los años 20, con Kirchheimer, y es realmente interesante, ¿no? Ocurre con Benjamin, pero en realidad la relación de Benjamin con Carl Schmitt es mucho menor. La de Neumann es más directa y más personal, como asistente a sus cursos. La idea de Carl Schmitt, según la cual la Constitución alemana es una constitución indecisa, ¿no? Internamente contradictoria, o como mínimo tiene dos almas o dos constituciones, ¿no? La parte liberal y la parte democrática, es asumida por Neumann desde una perspectiva socialista para pensar en qué medida el ordenamiento constitucional, que vuelvo a decir, nace de fuerzas reales y de transformaciones reales de su época, es un ordenamiento en el cual la dimensión liberal es una dimensión que está en creciente tensión con la dimensión democrática, ¿no? Que el polo liberal, que el polo del Estado de Derecho, que el polo del Rechtsstaat, que la dimensión Rechtsstaatlich está en tensión o en contradicción con el polo democrático, ¿no? Y que la utilización de la Constitución para una transformación social radical implica intensificar el polo democrático de la Constitución, y una retracción del elemento liberal, la tensión entre el elemento de la democracia, de la soberanía popular, y el elemento liberal de la división de los poderes, de la previsibilidad de la ley, de la calculabilidad de la ley, de la generalidad de la ley, que se encuentran en tensión, y que la idea de Neumann es la única forma de cumplir con los objetivos constitucionales es precisamente dar un peso mayor o utilizar el peso mayor de la dimensión democrática para conseguir modificaciones sociales a partir del hecho de que la clase hegemónica en la Alemania de la época es la clase trabajadora. Como si se tomara la idea de Carl Schmitt de la democracia y de la homogeneidad fundamental que da sentido a la democracia y que es
la raíz última de la soberanía, para decir la hegemonía social de la clase trabajadora tiene que traducirse en una hegemonía política a través de la utilización de las vías legales, de las vías constitucionales, de la vía parlamentaria fundamentalmente, más que de la estructura del Estado de Derecho alemán, para lograr aquello que está previsto en la Constitución, que es la conquista de la libertad social o de la libertad material. Entonces aquí el conjunto de textos que escribe Neumann desde el año 28 o 29, se mueven muchos de ellos en esta línea, ¿no? Es decir, el programa del socialismo alemán es el programa del desarrollo de la segunda parte de la Constitución alemana, de la realización de los derechos que se encuentran recogidos en esa Constitución, por cuanto que la idea de igualdad era una idea que el liberalismo había declinado de una manera particular. La noción del Estado de Derecho arrastra todas las huellas de las luchas sociales de la burguesía, ¿no? La idea del reconocimiento de los derechos personales, de la libre iniciativa, del libre comercio, de la previsibilidad de la ley, ¿no? Todas esas luchas específicamente burguesas son luchas que ahora, en cuanto que han de poder reorientarse hacia la conquista de una libertad material, solo pueden pensarse bajo la forma de una intervención activa del Estado, ¿no? de dotar al Estado de capacidades de intervención ampliadas que estén en condición de vencer el despotismo de los poderes privados. Esta idea de la utilización o del cumplimiento de la transformación social, no tanto respetando el marco del Estado de Derecho liberal. La idea de Neumann es el Estado de Derecho liberal, es una revolución jurídica importantísima, pero es una revolución jurídica que depende de unas condiciones sociohistóricas muy concretas, que tienen que ver con las pretensiones específicas de una clase, que necesita, que exige la previsibilidad, la calculabilidad de la ley, la defensa frente a las intromisiones arbitrarias del soberano, pero no tanto la producción positiva de la igualdad. Eso es algo que, ¿no?, a partir del día del cambio de función de derecho solo se consigue con una modificación de la capacidad de intervención del Estado. Entonces quería leer un texto de Neumann del año 30, ¿no?, por captar la forma en la cual expone esta, digamos, transformación de la noción de igualdad y el cambio en el tipo de compromiso constitucional que en cada caso se exige. Dice así en el año 30, hablando del significado social de los derechos fundamentales en la Constitución de Weimar, el artículo se llama así, es del año 30, y dice así: estos derechos básicos contienen los fundamentos necesarios para la construcción de un Estado social de derecho, cuyo objetivo es la realización efectiva de la libertad social. Libertad social, ¿no?, está soziale Freiheit, libertad social, siempre el adjetivo de lo social es muy importante para pensarlo con Arendt o con Carl Schmitt, ¿no?, la introducción de lo social en lo civil. Libertad social quiere decir que la clase trabajadora determina por sí misma las condiciones de su trabajo, que el poder ajeno sobre el trabajo que los propietarios ejercen a través del control de los medios de producción deja paso a la autodeterminación. Si se examina el cuerpo de normas, resulta entonces la siguiente imagen. El Estado liberal de derecho ve en la protección de la libertad y la propiedad por medio del aparato coercitivo estatal la tarea única del Estado, protección de libertad y propiedad. Se fundamenta en el concepto de la no intervención del Estado en favor de ninguna clase social, sin reconocer naturalmente que no existe en absoluto una diferencia fundamental entre intervención y no intervención. La no intervención del Estado en una sociedad capitalista, es la idea fundamental de Neumann, la no intervención del Estado significa en verdad su intervención a favor de la clase dominante. Significa que los económicamente fuertes pueden dictar a los económicamente débiles sus condiciones de existencia. Esta es la batalla y la forma en la cual Neumann se está ubicando en ese contexto político, el contexto intelectual, para decir el programa de la transformación social allí donde el lenguaje liberal se ha venido abajo, ¿no?, allí donde ya no se puede seguir viviendo como se vivía, allí donde las formas de la experiencia y las formas de la política ya no encuentran arraigo, ¿no?, en las condiciones sociales, es el desarrollo de una igualdad social, de lo que se llama
en el lenguaje de la época, la constitución económica y la constitución del trabajo. La extensión de la idea de democracia bajo la forma de una constitución laboral y de una constitución económica. Una idea que por lo demás también tomará luego el neoliberalismo, la idea de una constitución económica, y que aquí para mí tiene la relevancia de pensar, ¿no?, este episodio particular de la historia política europea, que a veces queda algo oscurecido o algo desplazado, ¿no?, por cuanto que concedemos una relevancia enorme al estado del bienestar o al estado social posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero los debates constitucionales entre guerras no estaban tan centrados en la cuestión del estado social o del estado del bienestar o en la protección de los derechos sociales, sino más bien en la organización de una democracia económica y de una democracia laboral, ¿no?, de la hibridación de las dimensiones políticas y laborales. La Constitución de Weimar no habla de los partidos políticos, pero sí habla de los sindicatos, ¿no?, reconoce el papel fundamental de los sindicatos a la hora de dar una fundación de la democracia. Pues ahí la vía, digo, para pensar la transformación social, si se quiere poner en diálogo, aunque son humores bien distantes, ¿no?, con la reflexión de Benjamin sobre la violencia y el derecho y sobre la necesidad de superar el ciclo, ¿no?, que vincula infinitamente la violencia con el derecho a través de una concepción mesiánica de la teología política. Lo que aquí está planteando Weimar desde el punto de vista de la tradición socialista, laboralista alemana, es la utilización de la vía parlamentaria, si se quiere de una manera autoritaria contra los restos de la construcción liberal del Estado de Derecho, para la transformación social radical, la utilización del aparato de Estado y la utilización de la vía fundamentalmente a través de los poderes del Parlamento. Lo que en esa situación el propio Neumann reconoce, ya digo que estamos hablando de un periodo de tiempo realmente muy corto, que va del 28 al 31, 32, es por una parte la exigencia de esa transformación como cumplimiento real de la democracia, una democracia económica, y al mismo tiempo los enormes obstáculos, ¿no?, materiales que se encuentra ese programa, ¿no?, en ese marco de debates. Otra de las líneas de diálogo o de confluencia posibles es la vinculación con el entonces naciente neoliberalismo, ordoliberalismo, que a veces son tradiciones que no siempre se ponen en diálogo, pero realmente ese umbral de los años 30, finales de los 20, comienzos de los 30, es también el espacio en el que arraigan las primeras configuraciones teóricas del ordoliberalismo, del neoliberalismo, que tienen un vínculo bastante directo con Carl Schmitt, a la hora de pensar, esto seguramente lo conocéis más, ¿no?, a la hora de pensar formas de fortalecimiento del Estado que estén precisamente en condición de despolitizar, ¿no?, el espacio de lo social, ¿no?, un Estado que sea fuerte para impedir esta descomposición de la soberanía moderna a manos de las demandas sociales, particularmente de las demandas sindicales, ¿no?, la idea de Carl Schmitt de un Estado fuerte para una economía sana, que es la que toman de una manera literal ordoliberales como Roque, como Rusto, precisamente en este momento, ¿no? El peligro de la descomposición del Estado alemán es precisamente la intromisión de lo social, de los poderes sociales, de los intereses sociales agrupados en el ámbito de la soberanía. Y frente a ello ya la idea naciente del neoliberalismo, del ordoliberalismo, es la utilización del Estado precisamente en el programa de una radical despolitización de las relaciones laborales o de las relaciones sociales, a través de la generalización más bien de formas empresariales o de formas económicas. Entonces, en ese mismo contexto, insisto, de la máxima vigencia de Carl Schmitt, del comienzo del ordoliberalismo, del desarrollo del constitucionalismo socialista, que obviamente no existía previamente, no existía en el siglo XIX, ¿no?, de la confluencia de la democracia con el movimiento obrero, es como Neumann piensa esta posibilidad de una democracia radical, de una democracia económica, y al mismo tiempo ha de reconocer que es verdad que Neumann fue fiel a la República de Weimar hasta el final. Tiene que reconocer ya desde el año 30, que es como el primer gran momento, ¿no?, el ascenso electoral del nazismo, que llega a los 100 diputados en el Parlamento en el año 30, las elecciones parlamentarias del año 30,
la imposibilidad o los límites que ese programa encuentra en algunas dimensiones de la estructura estatal de Weimar, ¿no? De la República Alemana. En particular por esto que él mismo reflexionará como crítica y como autocrítica a las posiciones de la socialdemocracia alemana, la idea de que la vía de transformación constitucional, parlamentaria, legalista, ignoraba el hecho de que los poderes estatales seguían tomados por fuerzas y por agentes abiertamente hostiles a la República de Weimar. Específicamente el poder judicial, por supuesto el poder militar, por supuesto el poder académico, la Academia Alemana, la Universidad Alemana, donde están intentando integrarse de una manera igualmente peculiar, ¿no?, los teóricos de la teoría crítica, o el poder burocrático administrativo. Era algo así como un esfuerzo trágico, que Neumann vive de una manera específicamente trágica, de confiar en la vía parlamentaria allí donde el poder judicial, el poder militar, el poder burocrático administrativo y el poder académico se mueven en una dirección completamente hostil al desarrollo de la República, ¿no? Están desarrollando más bien demandas de movimientos contrarrevolucionarios o contra democráticos, y al mismo tiempo se produce o se intensifica un proceso de concentración empresarial, de cartelización de la economía, que genera inmensos poderes privados, inmensos poderes industriales, económicos, que están en condición de tratarse con el Estado de una manera distinta, ¿no?, a la forma tradicional del lenguaje liberal, de la libertad, de la libre empresa. Están exigiendo compromisos particulares, intervenciones particulares, que van más allá de la negociación general de la ley, y que vacían de poder real al Parlamento. Algo así como decir, es la confianza en una vía parlamentaria, en el desarrollo de un leviatán socialista, ¿no?, a partir del Parlamento, allí donde el Parlamento ve disminuidas sus capacidades reales o su poder real, ¿no? Se podría decir, en realidad, durante el periodo de Weimar, en la situación en la cual se encuentra Alemania, tanto interna como externamente, los poderes del Parlamento eran extraordinariamente limitados, y se producía más bien una externalización de las capacidades de decisión, pues al ámbito, ¿no?, ejecutivo, al ámbito burocrático, a los ministerios, ¿no?, a distintas formas de producción normativa que no eran precisamente el Parlamento. Entonces, toda esa reflexión en torno a los equilibrios de poder en el interior del Estado creo que es también representativa de la reflexión de Neumann, y que tiene también este elemento que diría que es importante, y es la percepción de que la construcción de la democracia exigía algo más que esta pretensión de elevar la hegemonía social de la clase trabajadora a una hegemonía política. Hay algo así como una lectura de la idea smithiana de democracia a través de la lógica de clases, ¿no?, de la lucha de clases, que sin embargo no es tan sensible a las modificaciones en la estructura de clases en la Alemania de finales de los 20. Esto es a la manera en la cual, ¿no?, ya no se trataba de la clase trabajadora, sino de la aparición de clases distintas, de los empleados, de los funcionarios, de los trabajadores de cuello blanco, con los cuales era necesario contar para la construcción de una hegemonía política, no tanto a través de las vías parlamentarias, sino más bien de vías de establecimiento de alianzas o de sujetos políticos. Se podría decir, lo digo porque es importante en la obra final de Neumann, que hay también la percepción de que la cuestión política exige reflexionar sobre la subjetividad política, los procesos de construcción de la subjetividad política de los sujetos políticos, ¿no?, más allá de la vía específicamente jurídica, legalista, parlamentaria. Es necesario atender a unas condiciones que tenían que ver con el debilitamiento del poder parlamentario y las posibilidades de una transformación real. Entonces, es ahí, dice Neumann, donde la democracia alemana al mismo tiempo muere y se suicida. Una democracia sin demócratas. Una democracia que tenía esa naturaleza particular, inestable, que venía derivada del hecho de que los agentes que habían pactado la Constitución de Weimar
estaban al mismo tiempo trabajando por su destrucción, trabajando por su superación, y que el propio Partido Socialdemócrata alemán, que era la fuerza que más sustentaba, ¿no?, la defensa de la Constitución, solo la veía en realidad como una transición hacia una forma política distinta. Entonces, en ese equilibrio en el cual los pactantes, digamos, no han acordado tanto unas condiciones consensuadas, ¿no?, de tiempo de paz, ¿no?, por decirlo con Hobbes, sino más bien están trabajando con poderes además muy asimétricos y muy desiguales por la destrucción de la República, genera ciertas cegueras que conducen finalmente a la destrucción de la República, ya digo, a la cual Neumann se mantuvo fiel hasta el final. Entonces es en el año 33 cuando Neumann tiene que dejar Alemania, cuando las SA pretenden detenerlo, por supuesto allanan su despacho, como también allanarán la sede del Instituto para la Investigación Social en el año 33, y Neumann se exilia en Londres, después en Estados Unidos. Su familia sí que sufrirá las consecuencias del nacionalsocialismo. Su madre morirá en el campo de concentración de Theresienstadt en el año 42. Y Neumann, ya digo, sale de Alemania en el 33. Quizá justo hoy tenga sentido recordar que en el año 2009 los hijos de Franz Neumann, que están vivos todavía en Estados Unidos, en el año 2009, a propósito de la operación en Gaza, a propósito de la operación de plomo fundido en Gaza en el año 2009, pidieron al gobierno israelí que borrase el nombre de su abuela, de la madre de Franz Neumann, de Gertrude Neumann, del memorial del Holocausto en Jerusalén. Es un gran memorial en el cual se encuentran recogidos los nombres de todas las víctimas, ¿no?, de los campos de exterminio, de los campos de concentración. En el año 2009 hicieron esa solicitud que no fue atendida a propósito de la intervención de la guerra en Gaza del año 2009. Son todos los hijos de Franz Neumann que nacieron y viven en Estados Unidos. Y Neumann abandona Alemania en esas condiciones, y por no extenderme muchísimo, ¿no?, y por intentar mostrar la coherencia de su trayectoria, ¿no?, contando también con estas modificaciones vitalmente tan relevantes, diría que parte de la reflexión de Neumann a partir de ese momento, uno de los nervios principales, además de esta dimensión psicológico-social o de esta reflexión sobre las formas de la subjetividad política, tiene que ver con pensar la evolución de las formas jurídicas modernas en relación con el desarrollo del capitalismo de monopolios. Lo que él había vivido en Weimar tenía que ver con la descomposición del orden liberal burgués, pero también con los obstáculos para el cumplimiento de un programa alternativo, un programa de transformación social, del vaciamiento, ¿no?, de las estructuras parlamentarias y jurídicas de la República Alemana. Y la segunda tesis que hace en Londres con Harold Lasky, con Karl Mannheim, se centra precisamente en la historia del Estado de Derecho. Y ahí dialoga con Kant, con Locke, con Hobbes, con Bodino, con toda la tradición filosófico-política europea, para pensar la manera en la cual el capitalismo de monopolios altera en lo fundamental el funcionamiento del Estado de Derecho liberal, ¿no?, y genera más bien procedimientos que son procedimientos excepcionales, que son procedimientos que tienden a superar el principio mismo de la generalidad de la ley o el respeto de los derechos inalienables, para decretar que, y ahora sí que resumo mucho, pero creo que forma parte en realidad de su disposición fundamental, que el capitalismo no podía reproducirse en condiciones monopolísticas sin destruir sus propias bases normativas, ¿no? Ya no podía avanzar sin horadar, sin debilitar, sin destruir las organizaciones del movimiento obrero, ¿no?, sin hacer este movimiento contrademocrático, contrarrevolucionario, sino que no podía perpetuarse sin eliminar sus propias bases liberales, y sin superar la dependencia con respecto a la lógica del Estado de Derecho, de la calculabilidad de la ley,
del formalismo jurídico, ¿no? De todas aquellas estructuras que forman parte del nervio normativo de la Ilustración. Y esa es, ya digo, la segunda tesis de Neumann del año 36, había escrito ya una en Frankfurt en el año 22-23 sobre el sistema penal, sobre la relación entre Estado y penalidad. Y luego escribe esta, que no está traducida al castellano, que se llama El gobierno del Estado de Derecho, el gobierno de la rule of law, ya en el término anglosajón, no ya en el alemán, el Rechtsstaat, y las diferencias entre Rechtsstaat y rule of law, bueno, son significativos, pero no vienen al caso ahora. Y eso es lo que lo conduce a su gran obra final, bueno, no es final, pero es del año 42, es la obra por la que se le conoce más, es la que he mencionado antes, la obra Behemoth, estructura y práctica del nacionalsocialismo en el contexto de los debates de la teoría crítica en Nueva York. No sé si preferís decir algo, preguntar algo, por no seguir yo exponiendo. Quería decir muy poco de Behemoth para un poco cerrar el argumento y mostrar cuál es el modo en el cual esa obra fundamental se inscribe en su trayectoria anterior. Pero vamos, si queréis comentar algo, preguntar algo de esto, pues lo podemos hablar. O sea, yo casi mejor preferiría, igual que hables de Behemoth, y quizás dejar las preguntas para el final. Vale. Pues hablo un poco de Behemoth. Ya digo, es que tenía miedo de extenderme y... No, tranquilo, gente. Me obligo como a hacer referencia a estas modificaciones y a esta evolución, dejándome fuera muchas cosas que serían interesantes para comentarlas en detalle. Pero si recogemos esta trayectoria y ubicamos a Neumann, insisto, ya saltándonos algunos episodios importantes también de su vida, en el año 41-42 en Estados Unidos, en los debates que el Instituto para la Investigación Social tiene en ese momento previo y contemporáneo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los desarrollos de Pollock, de Kirchheimer, de Marcuse, de Horkheimer, sobre las modificaciones políticas, y en particular sobre las modificaciones del Estado, ¿no? Del poder estatal en el capitalismo contemporáneo, en el socialismo contemporáneo. La manera en la cual Neumann se implica en ese debate es como una respuesta o como una lectura alternativa a aquella que es dominante, o la que se desarrolla en primer lugar, diría, más que ser dominante, en el instituto, que es la lectura de Pollock. No sé si habéis hablado aquí de Pollock, había alguna sesión dedicada a él, no había nada pensado sobre Pollock. Bueno, Pollock es una persona, un investigador muy relevante en el instituto, amigo personal de Horkheimer desde la infancia. A Pollock está dedicada a la dialéctica de la Ilustración, la obra de dialéctica de la Ilustración está dedicada a Friedrich Pollock, amigo de Horkheimer desde la infancia hasta la muerte, que desarrolla en ese contexto, en el contexto digamos, de la deriva stalinista de la Revolución Soviética, de la consolidación de los fascismos europeos, del capitalismo reformado del New Deal en Estados Unidos. Desarrolla la pregunta por cuáles son las formas estatales y en particular el vínculo que el Estado mantiene con los poderes económicos en las condiciones del nuevo capitalismo, de la nueva civilización, porque realmente ahí lo que se está jugando ya es el tránsito entre una crítica al capitalismo y una crítica a la civilización, ¿no? También cristalizada en dialéctica de la Ilustración. Y la idea de Pollock, en dos artículos que publica en el 41, es que la forma política característica de esa época es el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado, el rótulo que él emplea, que no solo emplea él, desde luego, la idea según la cual el marco del capitalismo liberal habría quedado superado, el marco de la libertad de mercado, de la competencia entre pequeños, medianos propietarios y la estructura del Estado de Derecho, que el modelo más o menos clásico que articulaba una sociedad civil competitiva con un Estado de Derecho en las condiciones del liberalismo, ha quedado superado en beneficio de una capacidad aumentada del Estado para intervenir en el ámbito de la producción, en el ámbito de la
de la ordenación de la fuerza de trabajo, en el ámbito del consumo, en el ámbito de la cultura, en la selección de los sectores productivos estratégicos, en el desarrollo de políticas monetarias, de políticas financieras, de políticas de crédito, en virtud de la cual podíamos pensar que el liberalismo competitivo, que el capitalismo de la competencia habría quedado superado por una dimensión fundamentalmente planificadora o administrativa. Que el futuro de las sociedades capitalistas era el futuro de sociedades completamente administradas, planificadas, reguladas, en una escala completamente desconocida, a partir de la articulación de los poderes de la administración, de los poderes políticos, con las élites industriales, con las élites empresariales, con las élites sindicales, ¿no?, que generaban una condición en la cual las crisis del capitalismo podían anticiparse, podían corregirse, podían preverse, podrían neutralizarse antes de que llevaran a un derrumbe o una crisis terminal del capitalismo. La idea de Pollock, yo ahora lo estoy resumiendo mucho, pero es verdad que el artículo, fundamentalmente el artículo llamado State Capitalism, ¿no?, capitalismo de Estado, es breve, desarrolla más bien un tipo ideal. A mí me parece interesante y tampoco creo que la contraposición entre Pollock y Neumann sea completamente, ¿no?, binaria, sino que hay elementos que comparten y es interesante el debate como tal. En general, la idea de Pollock es que el capitalismo avanza hacia una fase de planificación y de regulación, que por una parte implica algo tan fundamental, ¿no? Por eso se dice a veces que el diagnóstico de Pollock tiene una presencia importante en dialéctica de la Ilustración, ¿no?, porque anticipa la idea de un capitalismo que se puede perpetuar ilimitadamente, que ya no estará condicionado por sus crisis, ¿no?, que ya no será conducido hacia su propio colapso, porque la dimensión política está en condición de intervenir en el caos económico, ¿no?, o en las incertidumbres económicas. Por lo tanto, un capitalismo de la planificación, un capitalismo del milenio, un capitalismo que se puede reproducir infinitamente, ¿no?, por siglos y por milenios, ¿no?, porque puede eliminar su propia negatividad, ¿no?, de las sociedades completamente administradas. Y también la idea, que resulta muy problemática para Horkheimer, muy problemática para Adorno, según la cual esta época del capitalismo de monopolios vinculada a una planificación estatal puede también entenderse como una vía posible hacia la democratización de las relaciones sociales, hacia un capitalismo democrático de Estado o hacia un socialismo de Estado. Una vez que, ¿no?, se ha desarrollado el proceso de monopolización, también Neumann lo había percibido en Weimar, ¿no? Los sindicatos no siempre fueron hostiles al proceso de monopolización o de cartelización de la economía, porque entendían que había una posibilidad ahí de aumentar también el poder de negociación y de intervención social, ¿no? No siempre fueron reacios, ya digo, al proceso de monopolización, tampoco al imperialismo alemán, etc. Bueno, es una dimensión distinta, ¿no?, pero que sobre todo articulaba estas dos dimensiones, ¿no?, la dimensión de la perpetuación del capitalismo, de la eliminación de la negatividad social de las sociedades capitalistas y, por otra parte, de una posible transición hacia la democracia, hacia el socialismo del control y de la planificación de los planes, ¿no?, quinquenales de la economía. Esto en particular despertó todas las alarmas en Adorno, ¿no? La sola idea o la sola previsión de que el horror fascista, ¿no?, pudiera entenderse como una transición hacia una transformación social, hacia una democratización social, ¿no?, de que pudiera entenderse. Adorno fue enormemente crítico con la publicación de ese artículo de Pollock en la revista del Instituto, y Horkheimer hizo unas correcciones muy importantes. El texto de Horkheimer, que se llama El Estado Autoritario, es en algún sentido también una respuesta y una corrección al artículo de Pollock, ¿no?, por decir, no, escrito además en un tono muy benjaminiano, ¿no?, ya después de la muerte de Benjamin, para decir, no, hay gente bien intencionada que confía, ¿no?, en las posibilidades emancipadoras del capitalismo de Estado, pero en realidad no queda más esperanza que la que hay en las clases sin esperanza, no queda más esperanza que la ruptura del continuo histórico. El texto de Horkheimer del 42 es también muy interesante porque es una declinación distinta de esa percepción de la transformación epocal, ¿no?, y de la dimensión, ya digo, de la planificación, por supuesto de la industria cultural, de la regulación de las formas de empleo, de la integración de la clase proletaria, digamos, de un capitalismo que ya no iba a estar condicionado por sus propias inestabilidades. Entonces ahí
la posición de Neumann es completamente contraria, y sí que es frontalmente contraria en lo que tiene que ver con el papel del Estado. Insisto que en el diagnóstico se pueden encontrar elementos comunes, pero no los puede haber a la hora de pensar el Estado, por cuanto que la trayectoria de Neumann lo habilita para pensar en qué sentido y para desarrollar una hipótesis diferente, que es la hipótesis según la cual la evolución de las formas capitalistas contemporáneas tenderá más bien, más que a reforzar, ¿no?, las dimensiones planificadoras del Estado, reguladoras, normativas, tenderá más bien a desfigurar el Estado, a descomponerlo o a aniquilarlo. En realidad el diagnóstico de Neumann es: el capitalismo tenderá a la destrucción del Estado, o el capitalismo de monopolios requiere de una estructura que ya no se parece ni formal ni materialmente al Estado moderno, a la estructura administrativa clásica de la concentración del monopolio del poder, del monopolio de la producción de la norma, ¿no? El capitalismo de monopolios exige de estructuras más plásticas, más flexibles, de intervenciones más constantes en el espacio social, que no cumplen los protocolos, la cadena jerárquica, los sistemas de garantías, la previsibilidad jurídica, ¿no?, tradicional de la forma Estado. Y es en algún sentido una respuesta a Pollock, aunque es mucho más, el libro del Behemoth, que toma precisamente como referente esa figura, ¿no?, de la escatología hebrea, justo el contrario al Leviatán, ¿no? El Leviatán como el dios, como la figura del orden, de la norma, el Behemoth como la figura del caos o de la guerra, ¿no? Ya Hobbes había empleado la figura de Behemoth para su libro sobre la guerra civil inglesa, sobre el largo parlamento. Entonces la idea de Neumann, o el argumento central de Behemoth, es mostrar que el nacionalsocialismo no es tanto la consumación del Leviatán, el fortalecimiento de la estructura estatal, cuanto la construcción de un no Estado, ¿no?, de un Staat en alemán, de un Behemoth, de una, ¿qué diríamos?, descomposición, yo diría desfiguración. Él dice más bien negación de la forma estatal o negación de la forma ley, que es lo que articula su propia interpretación del nacionalsocialismo. Entonces, por no extenderme demasiado, lo que hace a lo largo de ese libro, yo digo, inmenso, admirable, tanto más admirable cuanto que está escrito en el exilio, ni siquiera con un fácil acceso a las fuentes, ¿no?, primarias de la investigación sobre la estructura económica, administrativa del nacionalsocialismo, alguien que se encuentra fuera de Alemania desde muchos años antes, ¿no? Es un texto cargado de análisis muy de detalle de leyes, de normas, de medidas económicas, de ordenaciones laborales, de procedimientos ideológicos, de la extensión del antisemitismo, de la extensión de la cultura de la confianza, del liderazgo. Esto es muy de detalle y merece la pena porque sigue siendo un texto de referencia. El argumento, el nervio central del libro consiste en subrayar que el nacionalsocialismo no puede pensarse en continuidad con las formas estatales alemanas previas, sino que más bien genera formas de dominación y formas de poder social que tiene un carácter mucho más difuso, mucho menos rígido, mucho más plural, ¿no?, en el sentido de articulado en instancias distintas que a su vez tienen entre sí relaciones de conflicto, relaciones de tensión, que ni siquiera respeta el principio hobbesiano del monopolio de la fuerza, de la violencia legítima, el monopolio de la producción de norma, ¿no? Quizá más importante que el monopolio de la fuerza es el monopolio de la producción de norma en el Leviatán de Hobbes. Entonces el desarrollo de Neumann es para decir, de entrada, que el orden político del nazismo es más bien un orden plural, en el cual al menos 4 grandes instancias se reservan el poder de vida y de muerte: el ejército, la burocracia, el partido nazi y la gran industria, cada uno de los cuales, o cada una de las instancias que estudia Neumann,
tiene su propia capacidad de intervención y su propia capacidad de castigo y su propia capacidad de detención y de decisión. El partido, fundamentalmente, tiene estructuras paralelas a las estructuras estatales, tiene sus uniformes, tiene sus prácticas, tiene sus lógicas de intervención, sus medios de castigo, sus medios de detención, sus medios de intervención en la eliminación de negocios ineficaces o de concentración de la propiedad, su castigo a prácticas sociales o culturales contrarias al régimen. Es interesante, quizás esto se conozca más, ¿no?, que en el famosísimo curso de Foucault del año 79 sobre la racionalidad liberal y neoliberal, el nacimiento de la biopolítica, en un momento dado Foucault está hablando del diagnóstico que los liberales hacen sobre el nazismo. Bueno, los neoliberales, justamente en la medida en la cual pretendían una cierta reducción del Estado, achacaban al nacionalsocialismo una inflación monstruosa del poder estatal, ¿no? O sea, como que el artefacto ideológico del neoliberalismo consistió en parte en decir: los riesgos del Estado se aprecian bien en la monstruosidad del nacionalsocialismo. Quien quiera Estado tendrá nacionalsocialismo. Quien quiera seguridad social está en la pendiente deslizante, ¿no?, por decirlo con Hayek, que conduce al totalitarismo. Y ahí, dice Foucault, es interesante esta interpretación, porque en realidad yo diría, dice Foucault, que en realidad el nazismo es una tentativa extraordinariamente sistemática de destrucción del Estado, en beneficio de una gubernamentalidad de partido. Lo que dice Foucault ahí me parece una idea realmente lúcida en ese contexto, es decir, el orden nazi se deja definir mejor que diciendo es una inflación del Estado, es más bien la extensión de una gubernamentalidad de partido, ¿no?, que, insisto, que permite la diseminación del poder estatal y que permite una serie de intervenciones en el espacio económico, en el espacio social, en el espacio cultural, que son más adaptativas, que son más flexibles, que son más plurales, ¿no?, la manera en la cual el partido se articula con los poderes locales, con las cámaras de comercio, con las organizaciones de artesanos, de agricultores, ¿no?, para llevar a cabo modificaciones que no pueden de ninguna manera reconstruirse desde una escala de mando estatal, ¿no?, la forma en la cual los jefes de la industria intervienen en su propio ámbito, la burocracia tiene su propia forma, su propio conjunto de prácticas, sus propios códigos, sus propias capacidades de producción de norma, y que vincula a Neumann con otras dimensiones interesantes, porque, bueno, a riesgo de ser demasiado esquemático, de saltarme demasiados pasos, creo que tienen una capacidad de interpelación actual, en el sentido de pensar cuál es la forma estatal que se corresponde al capitalismo avanzado. Y en qué términos, ¿no?, el capitalismo avanzado, neoliberal o post-neoliberal, se deja capturar desde el punto de vista de esta desfiguración de la rigidez estatal, ¿no?, en beneficio de formas de intervención que son más bien condicionadas, que son más bien singulares, que tienen que ver con un uso desformalizado del derecho. Ahí analiza Neumann, pues, de qué manera el nacionalsocialismo elimina algunas de las garantías fundamentales del derecho, maneja cláusulas generales, las referencias a las sanas costumbres alemanas, o a la seguridad, o al terrorismo, ¿no?, de una manera que permite intervenciones muy poco rígidas, o muy flexibles, o muy oportunas, dependiendo de las condiciones específicas. Ahí piensa Neumann la manera en la cual el nacionalsocialismo multiplicó las fuentes normativas, no solo el Führer, que no tenía ni siquiera estatuto constitucional, sino los distintos consejos, los triunviratos de comisarios, el Consejo de Defensa del Reich, ¿no?, los órganos locales, los ministerios y sus propios ejecutivos, digamos, una diseminación completa de la producción normativa, que se vinculaba también a una extensión de una cadena de mando que no era tanto jurídica como basada en el principio de la confianza y del liderazgo, la transmisión de órdenes a partir del liderazgo y de la confianza, que suprime algunos de los límites tradicionales de la producción
normativa y de la acción penal, ¿no? Por los principios de retroactividad de la pena, el principio de si no hay delito, si no hay ley no puede haber pena, y piensa específicamente en esta... todo el argumento es intentar mostrar en qué medida la organización estatal del nacionalsocialismo responde más bien a una desfiguración, a una licuefacción, más bien de las estructuras rígidas del Estado, en la idea de que el capitalismo no sobrevive, ¿no? En el marco de la rigidez constitucional y de la rigidez legal tradicional, ¿no? De las estructuras administrativas, sino más bien que tiende a horadarlas, a erosionarlas y a modificarlas. Y ahí desarrolla, menciono estas últimas dos dimensiones. Cada una de ellas es objeto de un estudio muy detallado por parte de Neumann. Ahí piensa también el tipo de política económica, ¿no? Que desarrolla el nacionalsocialismo, que tiene que ver también con la legislación de los cárteles, ¿no? Con la supresión de los obstáculos a la concentración empresarial, no con la nacionalización, sino más bien con la privatización de activos estatales, con la intervención en el ámbito de la pequeña empresa, con el favorecimiento de la eliminación de negocios ineficaces, de los procedimientos de expropiación de los negocios judíos, ¿no? De la concentración, por lo tanto, empresarial, sobre todo en el ámbito de la banca. Bueno, en un conjunto de intervenciones que, al mismo tiempo que manejaba un cierto discurso anticapitalista, que conducían sobre todo hacia los judíos, ¿no? Como intermediadores universales, ¿no? Banqueros, hipotecarios, financiadores de crédito, etc., desarrollaba más bien políticas económicas dirigidas a la privatización y a la concentración empresarial y al poder de los consejos de administración sobre los accionistas, que también la lógica, ¿no? Del imperialismo alemán tenía que ver con las necesidades de la industria alemana. Bueno, todo el vínculo tradicionalmente reconocido después entre las grandes corporaciones y las políticas económicas del nacionalsocialismo. Y finalmente la transformación del ámbito del trabajo, ¿no? Que es enorme, completamente significativa, la transformación a la supresión o la modificación profundísima de las leyes del trabajo y la extensión, la neutralización, por supuesto, de los consejos obreros y el reemplazo del contrato de trabajo más bien por lógicas de la fidelidad, del beneficio común y también del liderazgo y de la confianza, ¿no? De la economía común. Bueno, es muy interesante y muy de detalle también el estudio que hace Neumann de las modificaciones en el ámbito laboral. Entonces, es en estos términos en los cuales, ¿no? El diagnóstico de Neumann no es un Estado fortalecido, es un no Estado, que es congruente además con la doctrina jurídica del nacionalsocialismo, que no daba un valor central al Estado, sino más bien al pueblo y al movimiento, ¿no? También España, ¿no? Que entiende que el Estado no es elemento determinante ni de las relaciones internas ni del derecho internacional, que no está regido por los Estados, sino más bien por los grupos étnicos, y que más bien la doctrina jurídica del nacionalsocialismo tiende a restar peso a la dimensión, ¿no? De la personalidad jurídica del Estado. Le digo, en beneficio de dimensiones más dinámicas, o más flexibles, o más adaptativas, que tienen que ver con las transformaciones y con intervenciones particulares, y que en todo ese marco lo que desaparece es el conjunto de determinaciones del Estado moderno, ¿no? La calculabilidad formal o la homogeneidad jurídica, en esta idea según la cual el capitalismo no podría prolongarse si no es desarrollando mecanismos de excepción, ¿no? Que van más allá de la generalidad de la ley, que van más allá del respeto a las estructuras administrativas más rígidas. Y es ahí, ya digo, donde el peso de la obra, ¿no? Se concentra para decir menos que, ¿no? El desarrollo de las estrategias de planificación o de intervención masiva a partir de criterios rígidos de planificación. La contradicción interna del capitalismo se sigue desarrollando en el interior de los estados modernos de una manera más violenta, de una manera más intensa, y lo que exige es no tanto el fortalecimiento de la dimensión estatal, sino más bien su descomposición o su desfiguración. El capitalismo necesita, en condiciones
de capitalismo de monopolios, más bien esta flexibilidad que genera espacios constantes de dominación social directa, de supresión de las garantías estatales y de generación a través de esta red tan líquida y tan extensa por el cuerpo social de espacios de dominación social directa. Entonces ya no queda en Alemania ni Estado ni ley en el sentido reconocible. No hay ni ley ni Estado, hay una cosa distinta que, vuelvo a decir, por dar este último punto que me permite, ¿no?, como traerlo al presente, ¿no?, esta pregunta constante de hasta qué punto las lógicas del capitalismo actual, ¿no?, reproducen una relación con el Estado que no es tanto la relación de la consolidación de su propia estructura, ¿no?, administrativa y de separación de poderes, sino más bien la exigencia de una dinamización, ¿no?, una superación de lo rígido, ¿no? Toda la gramática política contemporánea que penaliza la rigidez de las estructuras laborales, de las estructuras económicas, ¿no?, que desarrolla de una manera paradójica y enormemente intensa un discurso político contrario al Estado, ¿no?, de la destrucción o de hostilidad hacia el Estado, en beneficio de intervenciones sociales que habilitan el espacio de la dominación directa, ¿no?, de la misma forma que el levantamiento del derecho laboral implica no la supresión de la dominación, sino más bien su radicalización. Bueno, ya he hablado muchísimo más de lo que quería y nada más lo dejo aquí, entonces lo podemos comentar o podemos abrir este tiempo para preguntas. Gracias por vuestra paciencia, sabéis que siempre vuestra paciencia porque... Yo sí tengo una pregunta, pero es que siempre me sabe mal ser la que pregunta primero. Pero bueno. Bueno, primero agradecerte un montón la ponencia, me ha parecido muy interesante y muy rigurosa, la verdad. Vale, tengo dos preguntas, pero creo que voy a hacerlo más bien en orden de lo que has comentado. Y a ver si las sé formular bien, porque todo esto en mi cabeza siempre tiene mucho sentido y luego cuando voy hablando me doy cuenta de que igual no tanto. Pero mi pregunta sería, bueno, me has mencionado antes un texto, citaste una cita de un texto de Neumann en el que básicamente decía que para él el Estado como que de algún modo era una herramienta capaz de lograr una libertad social. Entonces, mi pregunta es, ¿qué idea tiene Neumann de libertad? Y eso también lo vinculo con la pregunta de hasta qué punto Neumann está familiarizado con Marx y con la crítica de la economía política. En tanto que vinculado al Instituto de Investigación Social, imagino que sí que tendría unas nociones mínimas, o quizás conociera a Marx por la obra de Lukács y esto de conciencia de clase, pero me sorprende bastante porque en la sesión anterior de Schönredl nos comentaron que, por ejemplo, Schönredl era una persona pues bastante leído de Marx, que quizás no tuviera una mejor interpretación de Marx, pero estaba bastante versado en su lectura y, sin embargo, siempre fue muy rechazado en el instituto, mientras que Neumann, a medida que ibas comentando sus posturas sobre el Estado, me parecen unas posturas bastante difíciles de compaginar con la lectura de la crítica de la economía política y también hasta cierto punto, por tanto, con posturas como la de Horkheimer, como la de Adorno, etcétera, etcétera. Entonces, veo en Neumann un clásico perfil de socialista, pero no sé hasta qué punto sus posturas se quedan un poco... un poco limitadas precisamente con la lectura marxista del Estado y con esa idea de si realmente podría ser una libertad social conseguible dentro del marco del Estado. Quizás esta es una pregunta también muy anacrónica, en tanto que yo la planteo, claro, desde el 2024 y en su momento las condiciones sociales y la urgencia era muy diferente, pero bueno, no sé, ¿cómo ves tú eso? Sí, o sea, entiendo que es efectivamente ir al corazón de la cuestión. Claro, pensar su relación con la tradición de la libertad como el problema del Estado. El perfil clásico de socialista, bueno,
Sí, sí, si reconocemos que cuando hablamos de socialismo, hablamos del socialismo alemán de entreguerras y hablamos efectivamente del ala, a ver, en realidad no tan vinculada al SPD, sino más bien a los sindicatos, ¿no? A la base sindical y a la idea de una democracia sindical. En ese sentido, sí. Y contando efectivamente con la idea según la cual si se le quiere dar un perfil filosóficamente más concreto, por esto, porque para Neumann el socialismo no tiene una tradición de teoría de Estado, ni tiene una tradición de teoría constitucional, lo cual se traduce en Weimar en el hecho de que no hay constituyentes socialistas, ¿no? O los hay, pero justo en el periodo final de la guerra está Sinsheimer, fundamentalmente, pero no se trata tampoco de socialistas en el sentido tradicional o en el sentido de la tradición del socialismo, sino más bien gente que viene de las discusiones jurídicas. La idea de Neumann es efectivamente no hay, ¿no? Así como dice Foucault, no hay una teoría de la gubernamentalidad socialista, Neumann dice no hay una teoría del Estado socialista, no hay una teoría constitucional socialista, y eso seguramente implicó algunas de las cegueras o de las miopías del periodo de Weimar. Ahora, en lo que él está pensando es una concepción de la libertad que clásicamente vincularíamos con el republicanismo. Quizá el republicanismo tiene un nombre mejor que el socialismo, ¿no? A la hora de pensar esta idea de la libertad como no dominación, que implica un compromiso positivo, no tanto de respeto de la iniciativa, no tanto de no injerencia en las decisiones individuales. La idea de Neumann es una idea muy clásica del Estado liberal de derecho, sino más bien la intervención y la regulación en las condiciones materiales de la existencia. Para Neumann eso siempre implicó una estructura de Estado. Sí. Incluso en los momentos, digamos, más trágicos de derrumbe de la República en el año 34, en el año 35, cuando ya está en el exilio y pensando el colapso de la República Alemana, entiende que el problema no era tanto la centralidad del Estado cuanto el respeto al Estado de Derecho, cuanto la idea que la socialdemocracia alemana mantuvo durante los momentos decisivos de la República de que el socialismo era compatible con el Estado liberal de derecho y que hubiera podido conducirse en términos de lucha social más radical en el último periodo de Weimar, pues a través de la utilización de la huelga general, ¿no? de una confrontación más radical, digamos, con las fuerzas ascendentes del fascismo. Y entonces la fidelidad, ahí dice, la fidelidad del marxista al Estado es la fidelidad que consiste exclusivamente en la utilización del Estado para la garantía de la victoria del socialismo. Pero esa es una batalla que Neumann entiende que no se puede dejar de dar, efectivamente. La batalla a partir de la utilización, si se quiere ya no tan comprometida como a principios de los años 20, sino más bien más descreída, la utilización de la maquinaria estatal, de la maquinaria democrática, ¿no? Para volver políticamente hegemónica a esa clase socialmente hegemónica. Si queremos ponerlo en diálogo con Horkheimer o con Adorno, esa contraposición se me hace más problemática. No ya por el vínculo con Marx, sino por el vínculo con la teoría del Estado. Y con la manera en la cual la crítica a la economía política se relaciona con una determinada concepción del Estado. Sí, efectivamente la idea de Neumann, del socialista Neumann, es la garantía institucional de los derechos corporales. Él no habla así, pero yo prefiero ordenarlo así, con Alain Soupiot, por ejemplo, ¿no? La idea del derecho social como garantía de las condiciones positivas de subsistencia de los cuerpos, ¿no? De bienestar de los cuerpos y de seguridad de los cuerpos.
exige efectivamente una serie de intervenciones que tienen la naturaleza de una institución estatal. La manera en la cual Horkheimer, por ejemplo, lee la cuestión del Estado autoritario tiene que ver efectivamente con una rehabilitación de la lógica benjaminiana de la interrupción de la historia. Pero que eso sea políticamente más productivo que la posición de Neumann es algo que creo que merece la pena discutir. Sí. O sea, creo que la contraposición está ahí, pero no estoy seguro de que la posición de Horkheimer, en el caso de Adorno es todavía más discutible, esté dialogando en el mismo ámbito en el cual está dialogando Neumann, que es el ámbito de la organización institucional, ¿no? de la transformación social y de la teoría constitucional. Entonces sí, la lógica... A ver, vinculo más a Neumann, más que a la idea, qué sé yo, de un Bonhoeffer, ¿no? sobre el Estado capitalista como la forma política correspondiente a la totalidad negativa, y a la idea de la trascendencia del Estado. Vinculo más a Neumann con la tradición, con la mirada estratégica, relacional sobre el Estado, pues de un Poulantzas, de un Jessop, por ejemplo. O sea, teóricos marxistas que desarrollan no tanto la idea, ¿no? del Estado como forma política correspondiente a, sino más bien esta mirada relacional estratégica al Estado que lo piensa como una relación social, como una cristalización de formas sociales de poder. Por lo tanto, no de una manera esencial, y que por lo tanto reorienta el debate no hacia la cuestión de la superación o abolición del Estado, o de la pervivencia de las funciones estatales, en el sentido que lo dice Marx en la crítica del programa de Gotha, sino más bien en pensar qué fuerzas sociales están cristalizando en cada caso en las formas de la estatalidad. Jessop, Poulantzas, si se quiere un cierto Gramsci, más bien que efectivamente la tradición de la crítica de la economía política de Bonhoeffer o de O'Kane, etc. Pero es que yo creo que ese debate es importantísimo, y que ese debate además se formula de una manera distinta cuando se parte del principio de la igualdad. Cuando se plantea la cuestión de la institucionalidad desde el punto de vista de la igualdad y de las garantías de la igualdad social, entonces la dimensión de la institucionalidad aparece a una luz diferente. Yo diría que es el punto de partida de Neumann, que efectivamente es alguien, ya digo, que está desplegando a su manera pues categorías que responden más bien a una reflexión constitucional que no tiene precedentes muy claros a los cuales asirse. Pero en ningún sentido creo que el tipo de problemas que plantea Neumann esté superado, o claramente superado, al menos yo no lo veo así, por reflexiones actuales que toman más bien pie en la crítica de la economía política. No siempre veo en qué medida ese debate se articula en categorías equivalentes. Yo quería preguntar, bueno, primero, muchas gracias por la ponencia y por acercarnos a la figura de Neumann, que ha sido, bueno, que es interesantísima. Y esto a lo mejor una pregunta que queda un poco atrás, o que es más simple, o que ya ha quedado implícita en lo que se ha dicho, pero simplemente por puntualizar para entenderlo yo mejor. En su teoría de cómo el nazismo es la construcción de un nuevo Estado, o sea, se entiende el Estado de una manera muy concreta, con unas determinaciones muy concretas, a la que van aparejadas ciertas cosas y ciertas garantías como forma social. Y entonces, una forma de dominación y organización de lo social que no tenga estos rasgos no debe llamarse Estado, o al menos un Estado desintegrado. Y la pregunta es si no
o si es simplemente un debate lingüístico, o si es algo más profundo, entender esto simplemente como otra forma de Estado. Es decir, un Estado coercitivo de mantenimiento de orden sin seguridad jurídica, por ejemplo, sería o no un Estado o otra cosa que merece otro nombre, ¿no? Es decir, separar la dimensión de cierta garantía como algo no necesario a la forma de Estado, tal vez, sino contingente a la misma. Y también la pregunta desde este punto de vista, ¿qué cosas serían no Estados a día de hoy también? Sí, claro, esa es una de las, sí, de las dificultades que yo creo que tiene el diagnóstico de Neumann, efectivamente, que él maneja esta idea del, no tanto de la desfiguración del Estado, sino más bien de la negación del Estado. Efectivamente, la hipótesis fuerte es que no hay tal cosa como Estado en Alemania, ¿no? En la Alemania nazi. Esa hipótesis solo se sostiene pues, en el presupuesto de que el Estado es algo, de que el Estado tiene una esencia, que efectivamente habría sido negada por determinaciones muy específicas del orden nacionalsocialista. Y entonces, pienso que la manera de rearmar ese argumento para que siga siendo valioso y para que siga interpelando es pensarlo más bien en términos de una desfiguración, de una transformación o de la adopción de una forma, claro, estatal de producción de norma, de producción de coerción, de efectivamente organización de la represión, pero también organización de la guerra, organización del imperialismo, organización de las relaciones laborales, ¿no? Relativamente sistemática. En esta dimensión de la plasticidad. Lo que a mí me gusta, por eso lo he subrayado más, ¿no? La idea según la cual, la hipótesis más convencional, según la cual la forma política que se corresponde al capitalismo es más bien el Estado parlamentario, el Estado democrático, etc. Pensar esa confluencia como una confluencia propia de una determinada fase de desarrollo del capitalismo que tiende por su propia evolución a superar los principios de la revolución liberal, ¿no? De la previsibilidad legal, de la concentración del poder de norma, que allí donde hay, quizás se cumple el teorema de Hobbes, ¿no? La idea de Hobbes es solo hay ley donde el poder del Estado no se puede comparar con ningún otro poder sobre la tierra. En el momento en el cual hay poderes sobre la tierra que se pueden comparar con el poder del Estado, no hay tal cosa como ley en condiciones de generalidad, sino que habrá otra cosa, habrá negociaciones de carácter más bien condicional. Si uno lo pone en relación, qué sé yo, con las formas actuales de la lex mercatoria, ¿no? O con la manera en la cual se organiza el derecho laboral, o la manera en la cual el Estado pierde soberanía o externaliza su soberanía, no solo desde el punto de vista territorial, sino desde el punto de vista de los consorcios privado-públicos, ¿no? La confluencia o la hibridación entre lo privado y lo público. Ante lo que seguramente estamos no es efectivamente ante una negación del Estado, sino más bien ante una forma distinta. La hipótesis entonces sería mantener la función del Estado, ¿no? En la sociedad capitalista obliga al Estado a perder su forma. Mantiene la función pero pierde su forma. Y pierde su forma de una manera que es irreconocible según los patrones tradicionales de la historia normativa del liberalismo. Y mi idea ahí es, en la medida en la cual uno piensa la lógica estatal desde el punto de vista de una determinada estructura administrativa, una determinada intervención, una determinada base social, una determinada estructura de clases, ¿no? Entonces a lo que nos vemos conducidos es a la idea de una concepción no esencialista del Estado, más bien estratégica, relacional, que tiene que ver con modos particulares de intervención, con modos particulares de integración social, con modos particulares de representación, con vinculaciones con poderes supranacionales y con poderes regionales, que no deja, sin embargo, de ser una forma estatal, ¿no? de regulación social, de intervención en el ámbito de la producción normativa, aunque sea condicionada por instancias supranacionales, pero que tiene más bien a pensarse en las condiciones de
de la desfiguración. O sea, que solo se puede contestar la pregunta cuál es la naturaleza específica de un Estado específico, atendiendo a las formas concretas de intervención, a las formas concretas de representación, a la manera en la cual el Estado se vincula con poderes supranacionales, a la constitución económica del neoliberalismo, que ya no es la constitución económica, ¿no?, laboral, sino más bien los controles de austeridad o los programas de ajuste, que responden más bien, ciertamente, no a una lógica de la generalidad de la ley, sino más bien a negociaciones condicionadas, ¿no? Algo que ya no responde a la calculabilidad o la previsibilidad, sino más bien a la reestructuración de las relaciones económicas en términos muy singulares y muy heterogéneos. Toda la externalización o la descomposición de las relaciones legales en este mercado de productos normativos que tiene más que ver con tratados bilaterales, ¿no?, que con rigideces estatales o con la lógica constitucional como tal, con el vaciamiento de la Constitución. Entonces, efectivamente, yo veo una dificultad, veo un problema a la hora de mantener el diagnóstico de Neumann, por cuanto que la hipótesis fuerte del nacionalsocialismo como la destrucción del Estado es demasiado, más que ser demasiado extrema, es algo que está apoyándose en el presupuesto de que hay una cosa que se llama Estado, que es más bien el Estado de la tradición, no sé, tratadística administrativa europea, ¿no?, que tiene que ver con la revolución liberal burguesa, que tiene que ver con la calculabilidad, con la previsibilidad legal, con la separación de poderes, etcétera, ¿no?, con el monopolio de la fuerza coercitiva y con el monopolio de la producción de norma, pero que esas formas, ¿no?, ya no pueden considerarse como representativas o como las únicas que nos permiten medir si hay algo así como Estado o no lo hay, ¿no? Pero, te digo, sí que me parece central esta idea de no habrá capitalismo sin transfiguración radical de los poderes estatales, ¿no?, hasta llegar al punto del lenguaje político actual que es el Estado contra el Estado, que es la soberanía estatal dirigida a la propia descomposición de la estructura administrativa de los Estados, a la movilización del Estado para la producción de un discurso antipolítico o antiestatal. Lo veo más, ya digo, más utilizable por ahí, ¿no?, y por el lado de una percepción, vamos, para mí el autor ahí de referencia es Yeso, pues Robert Yeso, que la idea de la concepción relacional estratégica del Estado, que parte de Poulantzas, que parte de Gramsci, ¿no?, para suprimir completamente la mirada esencialista sobre el Estado. En diálogo con Poulantzas está también, por remitirnos a nuestro amigo común, está en diálogo Foucault en el año 79, ¿no?, cuando piensa esta idea de la fobia al Estado y la idea de que el Estado no tiene esencia, ¿no?, de que el Estado es, dice Foucault, la cristalización de regímenes de gubernamentalidad específicos, ¿no? No hay una esencia, no tengan ustedes miedo al Estado, que el neoliberalismo es el Estado otra vez, porque el Estado en realidad no es nada, no es algo que se ejemplifique aquí o allí, sino que más bien no tiene esencia, es una cristalización móvil. Y por ahí creo que la idea de Neumann es relevante, ¿no? Y relevante también por lo que tiene, insisto, de polémico y de discutible. Pero creo que si se enfoca la cuestión desde el punto de vista que adopta Neumann, que es el nuevo lenguaje constitucional, si se adopta el punto de vista de cuál es la estructura institucional que se corresponde con la garantía de los derechos de salud, por ejemplo, cuál es la estructura institucional que se corresponde con la garantía de los derechos de salud pública, no la lógica laboral de explotación, no qué es lo que requiere el principio de valorización del valor, ¿no?, como forma política propia, ¿no?, sino qué forma institucional es adecuada para la protección de los derechos de los cuerpos, vamos a decirlo así. Entonces, ahí la pregunta está completamente reorientada en otros términos, ¿no?, y también con la cuestión de la escala, no tanto lógicas comunitarias que mueven una determinada escala, sino más bien infraestructuras sociales de una naturaleza estable que se mueven más allá del umbral de lo comunitario. Entonces, es la pregunta, por supuesto, incómoda
para la tradición marxista, para la crítica de la economía política, de la forma institucional, pero que va más allá de la... Vamos, que va más allá o que se mueve en un plano distinto a la crítica de la totalidad negativa, ¿no? Del capitalismo como totalidad negativa. Me parece insuficiente desde el punto de vista de la teoría crítica, por cuanto que la teoría crítica quiso siempre ser no solo diagnóstico, sino también intervención y transformación social. Entonces, esto no lo digo porque la figura de Neumann me parezca reivindicable sin más, ¿no? Como no me parece reivindicable en general nadie, ¿no? Sino porque mantiene abierto un plano del debate que me parece interesante. Tiene que ver, ya digo, con el momento en el cual el movimiento obrero organizado se encuentra con la pregunta constitucional o con la pregunta de la organización social, ya no en las condiciones decimonónicas, sino en el marco de los poderes ampliados del Estado para la construcción social de la igualdad como no dominación. Y ya entiendo que es un discurso menos hegemónico. También la tradición republicana ha tendido a desarrollar, por ejemplo, mucho más la reflexión sobre la renta básica que sobre el Estado. Lo cual creo que merece una reflexión. No tanto porque la pregunta sobre el Estado merezca una respuesta u otra, sino porque parece difícil separar esas dimensiones. Parece difícil separarlas. Pero es verdad que, digamos, que hay referencias que tienden a desplazarse en beneficio de otras. Y una de ellas, con toda claridad, es la teoría del Estado. Entonces, ¿cuál es la relación que la renta básica tiene con una estructura estatal? O no la tiene en absoluto. Entonces, ¿cómo se rearma, digamos, el tipo de regulación social? No desde el punto de vista penal represivo, sino desde el punto de vista de la organización de las relaciones sociales o de la normatividad social como tal, ¿no? La pregunta por la institución. Si nadie más tiene otra pregunta, pues lo dejamos por aquí. Pues lo dejamos. Muchas gracias a todos por venir, a Pablo en especial. Nosotros, y faltaría más. bueno, nos vemos el próximo martes, si queréis, en la última sesión.